Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto verles una vez más por este medio. Les envío un saludo cordial, espero que se encuentren bien en compañía de los suyos. Bueno, vamos a seguir con la última parte de lo que es los diferentes tipos de sacerdotes. Y hoy toca ver precisamente los sacerdotes del tiempo de Jesús. Recordemos que en el tiempo de Jesús había sacerdotes. Nos menciona por lo menos ahí a Anás y Caifás, esos personajes que pues le dieron tantos dolores de cabeza al Señor y que provocaron aún su muerte. Pero bueno, vamos a ver precisamente qué tiene que ver hoy día con esos sacerdotes, con los sacerdotes actuales, los ministros actuales que hay hoy día en las iglesias. Bueno, en primer lugar, entonces encontramos ahí que primer punto acerca de los sacerdotes del tiempo de Jesús es que no saben las escrituras. Dice ahí en el libro de Mateo capítulo 2, verso 4, le voy a dar lectura. Mateo capítulo 2, verso 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo, a lo cual, obviamente, pues ellos no sabían. Dice que aquellos reyes de Oriente que llegaron, los famosos reyes magos, que no eran reyes magos, eran reyes del Oriente, dice que llegaron ante, en este caso, Herodes, y le preguntaron a dónde iba a nacer el rey de los judíos, porque ellos venían precisamente buscando a ese rey que iban a hacer para venir a adorarlo y ofrecerle presentes. Entonces, pues él obviamente no sabía y pues mandó a llamar ahí a los sacerdotes, pues eran los que sabían la ley, sabían la Torá, las escrituras, y a los escribas, a los ancianos, pues resulta que ni uno de ellos sabía, ¿no? ¿Por qué no sabían? Pues precisamente porque no estaban interesados en la venida del Mesías, en la venida de aquel que iba a venir a salvar a ese pueblo israelita. Y hoy día encontramos ese tipo de pastores también en la iglesia, pastores que no están ni preocupados, ni mucho menos ocupados precisamente en la venida de Cristo. Porque recordemos que en Apocalipsis dice que la iglesia dice, ven, sí Señor, ven. Y hoy día la iglesia no está diciéndole al Señor, ven. Hoy día la iglesia está enajenada en lo material, está enajenada en la economía, está enajenada en tantas situaciones, en la fama, en el show, en la comodidad. La iglesia no quiere que venga Jesús. Yo no escucho el clamor de muchas iglesias que digan, Señor, ven, necesitamos que ella venga, necesitamos que vengas a reinar con poder, con autoridad. La iglesia hoy día no quiere eso. La iglesia hoy día quiere estar, pues, de alguna manera divirtiéndose, pasándola bien, pasándola tranquila, sin ninguna situación en la cual se preocupen por la venida del Mesías, aquel Cristo Jesús cuando va a venir en su segunda venida. La iglesia no está preparada y mucho menos está deseando la venida de Cristo, como en ese tiempo pasó. Precisamente ese tipo de sacerdotes son los sacerdotes actuales que vemos de los ministros que no están ocupados en la venida de Cristo, y están ocupados en hacer más material, en hacer más auditorios más grandes, en hacer más dinero, en tener más casas, en tener más autos, en tener más dinero en sus cuentas bancarias, y no están ocupados, ¿verdad?, de la venida del Señor Jesús. Como en ese tiempo esos sacerdotes ni siquiera sabían que iba a venir, ni siquiera sabían cuándo iba a venir, ¿verdad?, sino que mejor otros de fuera, en este caso aquellos reyes del Oriente, mejor ellos estaban enterados, estaban deseosos de ver la venida de aquel Mesías, aquel Salvador, que incluso ni siquiera los iba a salvar a ellos, ni siquiera los iba a beneficiar a ellos, sino al pueblo judío. Y el pueblo judío ni siquiera estaba pensando en la venida de Cristo. Es lo que está pasando hoy día con los sacerdotes, con los ministros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, que no están ocupados en la venida de Cristo, sino están ocupados en tantas cosas del mundo y no en la venida de Cristo. Qué terrible, ¿no? Porque esos sacerdotes aquí que no sabían las escrituras, no sabían las escrituras, pues no sabemos. Herodes los manda a llamar a ver dónde iban a ser el Mesías, cuándo iban a ser o cómo iba a ser la situación. Y ellos dijeron, no, pues no sabemos. Pues sí, dice, creo que leímos que por ahí decía la escritura que iba a venir un Mesías, pero pues ni sabemos ni dónde, ni cómo, ni nada. ¿Por qué? Porque no leían bueno, si a lo mejor las leían y nada más ahí dos, tres cosas, pero no escudriñaban las escrituras, no estudiaban las escrituras, de tal manera que no sabían acerca de esto, que era un acontecimiento, hermanos, que pues, es un acontecimiento. Hasta hoy día los judíos, obviamente recordemos que ellos no creen en Jesús como el Mesías, sino que ellos esperan su Mesías, ¿verdad? Y hasta hoy día ellos anhelan a su Mesías, que Él venga, que se va a hacer ese Mesías, va a ser Cristo en su segunda venida.
Pero bueno, el punto es aquí pues que no sabían las escrituras, como hoy día muchos sacerdotes, muchos ministros de Dios no saben ni cuándo va a venir el Señor, ni cómo va a venir, ni qué va a pasar, ni nada, y mucho menos están enseñando. Eso es triste en la iglesia, pero tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Ese tipo de sacerdotes nos habla que precisamente atacan e incluso matan a los ungidos. Este tipo de sacerdotes atacan a los ungidos, están constantemente atacando. Vemos a lo largo de los evangelios cómo estos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los ancianos y todas aquellas personas religiosas atacaban constantemente al Señor, estaban constantemente tentándole, estaban constantemente poniéndolo a prueba, estaban constantemente ahí contradiciendo lo que él enseñaba, poniendo en contra a la gente de Jesús. Eso está terrible, ¿no? Porque hoy día pasa lo mismo en los siervos de Dios. Usted va a decir, no, ¿cómo que pasó eso? No, eso no es correcto. Claro que sí, porque hoy día esos sacerdotes en las iglesias están atacando a aquellos que Dios está levantando, a los ungidos. Es la palabra Cristo, la palabra Cristo quiere decir ungido. Entonces, aquellos ungidos que Dios está levantando, porque Dios está levantando hoy día siervos, siervas, ¿verdad? Para usarlos de una manera poderosa, de una manera grande, pero hoy día a esos sacerdotes ya viejos, esos sacerdotes que ya están viciados en las iglesias, esos ministros que no quieren que les toquen sus ministerios, que no quieren que les toquen lo que ellos tienen, lo que ellos han logrado, luchado, según dicen ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que atacan a aquellos que están surgiendo, a esos ungidos, a esos jóvenes tal vez, ¿verdad? Que están levantando el Señor y que vemos en ellos dones, ministerios, cosas grandes, pero decimos, no, este joven no puede estar como en ese tiempo. Acordemos que los sacerdotes eran ya hombres ya viejos, eran hombres ya grandes, que imagínense ver a Jesús que tenía escasamente 30 años, pues ¿qué decían de él? Ese joven que nos va a venir a enseñar, ese joven que nos va a venir a poner aquí en jaque, a poner, ¿verdad?, a la gente a su favor y a nosotros en contra, haciéndonos quedar mal con la gente. Pero no porque Jesús lo hiciera, sino porque ellos mismos quedaban mal a través de sus enseñanzas, de sus actitudes, de su comportamiento. El Señor no lo hacía con la intención de atacarlos, el Señor lo hacía para predicar y expandir el reino de Dios en esta tierra, pero ellos obviamente atacaban al ungido, constantemente estaban, y hoy día hay muchos sacerdotes, muchos ministros de Dios que atacan a aquellos que están surgiendo. En vez de atacarlos hay que motivarlos, hay que alentarlos, decir, si algún joven se está levantando, alguna jovencita, animarlos, decir, échale ganas, adelante, yo te apoyo en lo que yo pueda, quizá cuenta conmigo, aquí estoy, ¿verdad? Y no estarlos atacando, no estarlos juzgando, no, es que ese joven está mal porque está muchacho y todavía le falta experiencia, es que todavía no está tierno, es que todavía le falta mucho por aprender, todavía no está preparado, ahí lo vamos a dejar. Eso es terrible, porque a mí me pasó hace muchos años, precisamente así en una congregación donde yo nací, me congelaron ahí el pastor y yo tenía ganas de servir al Señor, tenía ganas de compartir, de predicar, de salir, de evangelizar, mil cosas, pero ese tipo de sacerdotes ya viejos, ese tipo de sacerdotes ya que son cuadrados, que ya tienen ya una estructura religiosa, no dejan que los ungidos nuevos, aquellos ungidos que Dios está levantando, realmente se levanten y resplandezcan. Esto es triste. ¿Por qué? Porque matan la fe, la esperanza, el ánimo, el deseo de esos hermanos que están queriendo salir, queriendo surgir, queriendo resplandecer, queriendo brillar. Eso es terrible. Otro punto también ahí nos habla acerca de que esos sacerdotes juzgaban y condenaban. Fíjense qué tremendo, porque no solamente juzgaban, sino también condenaban. Ahí en el libro de Mateo capítulo 20, verso 18, nos dice la palabra así: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Fíjense, es decir que no solamente lo estaban ahí acosando, molestando, viendo alguna falla, algún error, sino que también lo juzgaban, ¿verdad? Le decían, ese está mal, ese muchacho está mal. Incluso una vez le dijeron que era de Belcebú, todo lo que hacía era del diablo, todos sus milagros, sanidades que hacía eran del diablo. Fíjese qué tremendo, ¿no? Hasta dónde llegaba su ceguedad de esos sacerdotes de esos tiempos. No aceptar a Cristo, no aceptar lo que Dios estaba mandando, ¿no? Y aquí lo juzgaban y hasta lo condenaban, y no solamente eso, sino hasta lo llegaron a matar. Esto es precisamente, ¿por qué? Porque a veces ese tipo de personas, hermanos, hermanas que están surgiendo, pues a veces vienen con cosas nuevas, cosas
diferentes, y aquellos que son viejos y cuadrados y que tienen una religiosidad, que están formados en una religiosidad, no aceptan todo ese tipo de cuestiones. Y entonces, ¿qué hacen? Que pues obviamente desaniman, condenan, juzgan a los que se están levantando por parte del Señor, y en vez de motivarlos, animarlos, alentarlos, pues en vez de eso, ¿qué hacen? Los matan. Entonces, ¿cuántos jóvenes hoy día no están en las iglesias ahí muertos? Porque el pastor, el líder, el apóstol, aquel que está al frente de la congregación no tiene la visión para desarrollar los ministerios, no tiene la visión para que los ministerios crezcan, para que los ministerios florezcan, darles la oportunidad de compartir, de predicar, de enseñar, darles la oportunidad de participar dentro de las actividades de la iglesia. ¿Para qué? Para que se desarrollen, porque muchos nada más quieren ser el pastor orquesta, nada más quieren ser ellos los que prediquen, nada más los enseñen, nada más los que estén al frente, nada más los que hablen. Y no, hay tantos ungidos que Dios está levantando. ¿Para qué? Para nosotros motivarlos, nosotros que tenemos el conocimiento, nosotros que tenemos la experiencia, la expertise. Debemos de animar a estos jóvenes, a esos ungidos, así como Jesús, ¿verdad? En vez de atacarlo, de juzgarlo, de condenarlo y aún hasta de matarlo, en vez de eso, apoyarlo, ayudarlo, motivarlo. Esa es la labor de nosotros como siervos de Dios que ya hemos sido formados. Esa es nuestra labor con los nuevos ungidos que el Señor está levantando. Otra cosa que había precisamente en esos sacerdotes era la envidia. Fíjese qué tremendo, porque allá en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 15, nos habla acerca de esto de la envidia. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Fíjese lo que pasó con los sacerdotes, ¿verdad? Cuando oyeron hablar de Jesús, cuando la gente oyó hablar de Jesús, y los jóvenes que gritaban, Hosana al hijo de David, Hosana, el que viene bendito, el que viene en el nombre del Señor, y estaban ahí alegres, felices. Ellos se enojaban. ¿Por qué? Por la envidia. La envidia los corroía por dentro, porque decían, ¿cómo ese muchacho? Porque ellos lo veían como un chamaco, como un muchacho. Repito, tenía escasamente 30 años el Señor, pues era un joven realmente, no era un hombre ya grande o maduro, un hombre de 40, 45, 50 años, no, era un joven. Entonces, obviamente, pues ellos les llenaba de envidia, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese joven jala tanta gente? ¿Por qué ese joven le grita, Hosana al hijo de David? Si eso nada más se lo decían, se lo tenían que decir aquel que iba a venir, ¿verdad? Aquel Mesías, aquel ungido que iba a venir, era la palabra que se le iba a expresar, la alabanza que se le iba a dar. Entonces ellos se llenaban de envidia. Fíjense, ¿qué es la envidia? Es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Esa es la envidia, el deseo de tener o de hacer lo que otra persona tiene. Es decir, que entonces los sacerdotes, los escribas, fariseos y todos aquellos, ¿verdad?, séquito de religiosos, lo que querían era lo que Jesús tenía. Pero obviamente el Señor lo había obtenido del Padre. El Padre se lo había dado, ¿por qué? Por su fidelidad, por su paciencia de Cristo, por su carácter, por su temperamento, por su afabilidad, por su corazón, por su amor que él tenía para con la gente. Por eso el Padre lo dotó de todas esas cosas, y como dice el Salmo, sobre ti la gracia se derramó, toda la gracia de Dios se derramó en Jesús, y por eso es que era un hombre tan agraciado, era un hombre tan usado, era un hombre tan carismático, era un hombre que cautivaba a la gente, no porque los engañara, no porque los sedujera ahí con ciertas artimañas o artilugios, no, sino porque era un hombre, un joven que tenía esa gracia de parte de Dios. Y obviamente, pues los fariseos no tenían esa gracia, los fariseos o los sacerdotes no tenían eso, entonces se llenaban de envidia a causa de Jesús. Y eso hoy día pasa en muchos sacerdotes en las iglesias, esos ministros que cuando ven a alguien que empieza a levantarse y la gente lo empieza a alabar, o la gente lo empieza a reconocer, o la gente lo empieza, ¿verdad?, ahí de alguna manera a apreciar o a valorar, dicen, no, ese me está provocando un peligro, este me puede dividir la iglesia, este puede hacer daño en la iglesia, y este me puede a lo mejor derrocar el día de mañana. Y empiezan a llenarse su mente como esos sacerdotes de envidia. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Apagar a ese ministro, apagar a ese ungido que el Señor está levantando. Y no debe ser así, mis queridos y amados siervos de Dios. Tenemos que quitar toda envidia que pudiera haber en el corazón nuestro para que otros ministerios florezcan, para que otros ministerios se levanten.
Qué hermoso sería, ¿verdad? Que no solamente sea el pastor ahí o el apóstol, sino que haya 3, 4, 5 apóstoles, que haya 10, 5, 15, 20 pastores, que haya 50, 60 profetas. Eso es lo que Dios quiere, pero muchos ministros avalan precisamente a esos ungidos que el Señor está levantando. ¿Por causa de qué? De la envidia. Hay que quitar toda envidia del corazón, porque la envidia es del diablo. La envidia es algo terrible que carcome el alma y no debe de ser así. Al contrario, que Dios use y levante cada día más siervos de Él para la gloria de su nombre. Bueno, otro punto que encontramos aquí también respecto a los sacerdotes del tiempo de Jesús es que se creían más autoridad que la propia autoridad de Cristo. Y esto lo vamos a ver ahorita cómo aplica en nuestros días, porque ahí en el libro de Mateo capítulo 21, verso 23, nos habla precisamente de eso. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fíjense, le reclamaron a Jesús, dijeron: bueno, ¿tú con qué autoridad sanas? ¿Con qué autoridad predicas? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Y quién te dio esa autoridad? Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque era tanta la envidia que llegaron a tener esa amargura, ese mal sentir en contra de Jesús, que de plano hasta lo confrontaban. Ya ni siquiera hablaban por él allá detrás o allá escondidas, sino ya lo confrontaban. Decían: bueno, ¿tú qué te crees más autoridad que nosotros? Porque ese era el punto, ¿no? ¿Tú cómo te puedes sentir una autoridad más que nosotros, que somos ya unos ancianos, que hemos escudriñado, que hemos estudiado, que nos hemos preparado, que hemos leído, que sabemos, que conocemos, que... Imagínense, ¿no? Hay muchos siervos de Dios así hoy día en las iglesias, que creen que por el conocimiento que tienen, o los años de experiencia, o lo que han vivido, o lo que han sufrido en la congregación, piensan que pues todos los demás no merecen tener la autoridad que ellos tienen. No merecen que Dios los use como ellos los usan. Se creen ahora sí que los dioses en la iglesia. ¿Por qué? Porque por medio de ellos pueden sanar, por medio de ellos pueden orar por X, por Z, por Y. Y no le dicen a la gente: no, tú puedes sanar, porque si crees en Cristo, tú puedes sanar. No, ellos quieren llevarse el crédito, quieren llevarse la gloria. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque hoy hay sacerdotes igual que esos sacerdotes del tiempo de Jesús, que precisamente lo que hacen, ¿verdad?, es creerse más autoridad, y aún incluso más autoridad que Cristo, porque muchas de las veces a lo mejor mucha gente se les confronta y dice: es que pastores, apóstoles, que mira aquí la palabra dice el Señor. No, yo aquí soy lo máximo, yo aquí soy la autoridad máxima. Como diciendo eso que vienes a decir de que la palabra y que esas cosas, no. Yo soy aquí la autoridad máxima y aquí solo mis chicharrones truenan, como decimos acá en México, ¿verdad? No, tenemos que ser humildes, como el Señor Jesús era humilde, manso, sencillo, para reconocer, ¿verdad? Para decir: bueno, sí, si el Señor, ¿verdad?, está usando a alguien en autoridad, si el Señor está dando una gracia a alguien, si el Señor está levantando a alguien con esa autoridad de parte de Él, pues gloria a Dios, ¿no? Qué bueno, que sea de bendición a la iglesia, que sea de bendición al ministerio, que sea de bendición al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Ese es el pensamiento que debemos de tener, y no tener ese pensamiento de atacar, de condenar a que ellos están levantando, ni sentirnos la autoridad máxima, como que la autoridad más que la autoridad de Dios. Nadie puede tener más autoridad que la autoridad de Dios. Nosotros estamos abajo de la autoridad de Dios, y nosotros estamos sometidos a la autoridad de Dios, y no podemos darnos ese lujo de pensar que nosotros somos una autoridad máxima, aún incluso por encima de Dios. Que Dios nos libre de esos pensamientos, porque tenemos que ser humildes y sencillos para reconocer que Dios está dando autoridad a muchos, a muchas, y decir: Señor, ayúdame a reconocerlos, y ayúdame también a ser parte también de esa autoridad siempre, como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Cuando se le acercaron aquellos dos con la mamá, le dijeron: Señor, en tu reino, ¿cómo va a estar la cosa? ¿Quién se va a sentar a tu derecha y quién a tu izquierda? Porque la mamá quería que sus dos hijos, uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Pero dijo el Señor: no, aquí no va a ser como en el mundo, que en el mundo acá se siente en autoridad y uno está encima del otro y uno manda a su... No, aquí el que quiera ser la máxima autoridad va a ser el que sirva, dijo el Señor. Va a ser el que esté debajo sirviendo, va a ser el que esté debajo ahí ayudando, apoyando en la obra, en la iglesia. No es el que esté ahí sentado, ¿verdad? Porque en muchas iglesias, en la iglesia donde yo crecí, ponían una silla, seguían el altar al frente, y ahí se sentaba el pastor y estaba y todo así, y se sentaban los líderes ahí en el altar y todo, todos los miramos ahí, todos estábamos viendo ahí sus carotas, que hasta por cierto todos enojados, todos así, parecía que estaban peleados,
Y decía, yo el día de mañana, si el Señor me da la gracia, eso nunca lo voy a hacer, ¿no? Y cuando se presentó lo de la iglesia, alguien quería poner unas sillas ahí para sentarse a los líderes, no, y dije, sáquense que vámonos a volar eso, aquí no se puede hacer eso. Aquí la autoridad debe estar abajo, debe estar sirviendo y debe de estarse dando a los demás, a los más pequeños, dice la palabra. Qué tremendo, ¿no? Hay que cuidar de la autoridad y hay que saber usar la autoridad. No sea autoritarismo, sino una autoridad con sabiduría de parte de Dios a nuestras vidas. Ok, otro punto más que nos habla acerca de los sacerdotes del tiempo de Jesús es que se coluden con los Judas. Allí en el libro de Mateo capítulo 26, verso 14, leemos lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Fíjense, Judas Iscariote fue. Pero ¿por qué? Pues si nos ponemos a analizar un poquito acerca de esto, ¿qué pasó ahí con Judas? Bueno, pues obviamente Judas sabía que los sacerdotes no querían a Jesús, que los sacerdotes buscaban la forma. Yo me imagino que dentro de las, lo secreto, ¿verdad? Aquella orden secreta de los sacerdotes, pues tenían ahí gente que estaba mezclada allí en el pueblo, ¿verdad? Como espías, y hablaban con los discípulos, ¿no? Decían, oye, mira tu maestro, esto, lo otro, aquello, para ver quién estaba susceptible a corromperse y a fallarle a su maestro, ¿no? Y uno de ellos en que encontraron claramente esa oportunidad fue en Judas. Entonces, los sacerdotes de alguna manera vieron, ¿verdad?, sus servicios secretos, el que iba a decir, el servicio secreto de los sacerdotes de ese tiempo. Entonces buscaron la manera de ver quién podía ser el más débil o el más corrupto o el que se podía corromper, ¿verdad?, para traicionar a Jesús. Y vieron exactamente eso en Judas. Entonces Judas, ¿verdad?, le dice, mira, te entregas a tu maestro, te vamos a pagar tanto dinero, ¿verdad? Fíjese qué tremendo, porque se coluden con esos Judas. Y como Judas también estaba igual, ¿verdad? Pues no estaba conforme con Jesús, no estaba a gusto con Jesús, quería sacar provecho de Jesús. Dijo, bueno, ¿cuánto me dan? Pues te vamos a dar 30 piezas de plata. Y pues Judas dijo, perfecto, ¿verdad? Pues de que no gane yo nada y lo maten a este hombre, mejor me voy a sacar una lana, me voy a sacar un dinerito y eso ya va a ser para mí. Qué tremendo, ¿no? Qué pensamientos tan más terribles, tan más sucios, tan más viles en ese caso. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esos sacerdotes se coluden con esos Judas, que son, ¿quiénes son los Judas? Aquellos que son los traidores, infieles, desleales, desertores de la iglesia. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que es Judas? ¿Cuánta gente, cuántos Judas no hay en las iglesias que son traicioneros, que son traidores, son desleales, son infieles, son delatores? Allá andan buscando, al pastor va viendo ahí alguna falla, alguna anomalía, andan buscando ahí si tiene algún pecado, ¿verdad? Si oculta algo, lo andan espiando muchas de las veces, hay muchos que hasta mandan espiar al pastor y andan buscando a ver, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Para qué? Para entregarlo, ¿no? Para venderlo. Qué terrible está eso, hermanos, porque entonces, ¿cuál es el amor que se tiene al siervo? ¿Cuál es el amor que se tiene al ministro? Ese tipo de sacerdotes así le hacen, oye, investiga a este pastor. Yo he sabido de pastores que investigan a otros para cuando tienen una contienda, algún pleito, alguna situación entre ellos, pues investigan, ¿verdad? Y dicen, aquí me lo voy a agarrar de aquí porque ya descubrimos esto, descubrimos el otro, vamos a desnudarlo y hacerlo pedazos. Qué terrible es eso, porque esos sacerdotes son como los sacerdotes en este caso del tiempo de Jesús. Y eso no debe ser así, al contrario, debemos ayudarnos, apoyarnos, debemos meternos la mano, el hombro ahí para levantarnos, para decir si está desanimado algún siervo, algún pastor, algún ministro, algún apóstol, algún sacerdote de Dios, animarlo, decir, adelante hermano, a lo mejor no tenemos el mismo ministerio, no estamos en el mismo ministerio, no estamos en la misma denominación, ¿verdad? En el mismo grupo, pero aún así somos de Cristo, somos hermanos y tenemos que apoyarnos, tenemos que cubrir nuestra desnudez, como dice la palabra, y eso es algo muy importante en los ministros. Así es de que tú que eres un ministro de Dios, no andes descubriendo a otros, no andes viendo a ver los errores de otros, ni malinformándolo, ni haciendo ese tipo de cosas, porque eso no es agradable al Señor. Al contrario, tienes que cubrir su desnudez, así como hizo aquellos jóvenes Sem y Jafet, cubrieron la desnudez de su padre, mientras que Cam se burló de él, mientras que Cam fue y lo delató, dijo, mi papá está borracho, está haciendo desnudos y todo. Qué terrible, ¿no? Porque hoy día también eso sucede aún en los ministros de Dios. Bueno, otro punto más que también nos habla la palabra acerca de estos sacerdotes del tiempo de Jesús
es que buscaban o buscan falso testimonio en contra de otros siervos. Y en el capítulo 26 de Mateo, verso 59, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjese, buscaban falso testimonio, es decir, que hasta incluso ven a gente, ¿para qué? Para que den falso testimonio, ¿no? A través de chismes, a través de comentarios de falsos, buscan levantar a lo mejor algún falso con algún siervo de Dios, con algún sacerdote de Dios. ¿Para qué? Para tirarlo, para acusarlo, para condenarlo, para sacarlo de la jugada. Eso es algo horrible, porque realmente yo he sabido de muchos siervos que atacan a otros y que andan desnudando a otros. Mira que ya te enteraste, incluso una vez estaba yo platicando con un pastor, ¿verdad? Y yo me dice: oye, te enteraste de que aquel pastor esto hizo acá y allá y esto. Y dije: ¿sabes qué, hermano? No se me hace correcto de tu parte, como siervo de Dios, que andes hablando de otros siervos. En vez de que tú apoyes, ayudes a ese siervo, hasta parece que te alegras de su desgracia, hasta parece que te alegras de su caída. Y no debe ser así, al contrario. Tenemos que ver la forma, mis queridos, de buscar la manera de apoyar, de ayudar, no estar levantando chismes. Y, ay, que el pastor dijo esto, y que el pastor dijo lo otro, y que el pastor acá, y el pastor allá. No, tú debes decir: no, a ver, hermano, esas cosas no se hacen, esas cosas no se dicen. Tú debes de ser fiel al Señor ante todo, y debes de buscar al Señor y pedirle al Señor por esos siervos, en vez de estar queriendo levantarles falsos testimonios o cosas que no son agradables al Señor. Bueno, eso es algo bien tremendo que hay que tener mucho cuidado, mis queridos siervos y siervas de Dios. Bueno, el último punto que vamos a tocar acerca de precisamente de los sacerdotes del tiempo de Jesús es que persuaden a la gente. Ahí también en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 20, dice así: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese muerto Jesús. Fíjense, ¿qué hicieron los sacerdotes? Persuadir a la gente a algo, a un fin de ellos, a un interés, a una conveniencia de ellos. Dijeron, como ellos odiaban a Jesús, como ellos no querían a Jesús y querían ya desaparecerlo para que no les siguiera causando problemas, ¿verdad?, a sus intereses. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y dijeron a la gente: mira, ustedes háganle así, díganle que suelten a Barrabás y que maten a Jesús, que lo crucifiquen a Jesús. Ustedes digan, ándale, grítenle, hablen ahí, eso. Y empecé, y la gente, pues obviamente ni tarda ni perezosa también, empezaron a decir: sí, maten a Jesús, ¿verdad? Saquen a Barrabás y maten a Jesús. Pero ¿quiénes fueron los que incitaron todo esto? No la gente, sino los propios sacerdotes. Qué terrible es eso, porque ¿cuántos sacerdotes de Dios hoy día hay en las iglesias que en vez de predicarle a la gente, en vez de enseñarle a la gente, los tratan de persuadir a sus propios intereses? Porque eso es lo que nos enseña este punto: persuadir, es decir, pastores, ministros, apóstoles, que se trata de persuadir a la gente y no de enseñarles, no de enseñarles la sana doctrina, no de enseñar las cosas santas y sagradas de Dios, sino que persuaden a la gente. ¿Para qué? Para sacar para sus propios fines. Por ejemplo, el decir, no, pues de los diezmos, de las ofrendas, y persuaden a la gente y dicen: miren que el Señor los va a castigar, que el Señor va a hacer esto, que el Señor va a hacer el otro, ¿verdad? Y va a hacer un juicio divino si no ofrendan, si no diezman, y si no me dan, y si tienen que apoyar al siervo, y empiezan a amenazar a la gente, empiezan a usar a la gente de alguna manera, persuaden a algunos, obviamente, algunos llegan a ser persuadidos por estos siervos. ¿Para qué? Para sus propios fines, para sus propios intereses. Eso es algo terrible. Nunca usemos la palabra de Dios, ni el púlpito, ni el lugar donde prediquemos, para hacer que nuestros propios intereses surjan. No, que Dios nos libre. Siempre compartir la palabra de Dios, siempre enseñar estrictamente la palabra de Dios, y no usar la palabra para algo que nos convenga, para algo que nosotros queramos o necesitemos o queramos hacer de alguna manera, manipular, porque esa es manipulación y Dios no quiere. Hermanos, imagínense que estamos manipulando a la gente para nuestros propios intereses, nuestros propios fines. Eso es algo terrible. No debe ser así. No debe ser así. Tengamos mucho cuidado, queridos siervos de Dios. Siempre que compartas la palabra, que sea una palabra de Dios, que tenga Dios para el pueblo, y no que sea algo que tú quieras hacer para persuadir a la gente, para lo que tú quieras, para lo que tú deseas. Ten mucho cuidado con esto, porque esto del Señor es algo abominable para el Señor. Bueno, pues por último, nada más decirles, mis queridos hermanos,
pues como siempre, que nos escriban ahí en nuestras redes sociales. Ahí está el WhatsApp, está el Facebook, está el Twitter, está el Instagram. Escríbanos ahí, mándenos algún mensaje, alguna imagen, alguna oración, alguna bendición de parte de Dios. También la recibimos, todo es recibido de parte del Señor. Así es de que les animamos, mis queridos hermanos, para que nos estén escribiendo y estar en contacto con ustedes en el nombre de Jesús. Y bueno, también decirles que pues le den like a este video, denle like ahí en donde está la manita hacia arriba el dedo, denle like, ahí denle púlsele ahí, ¿verdad? Para que YouTube nos vaya dando puntos y esto vaya pues expandiéndose más, no tanto porque queramos sacar dinero de esto, porque pues no es la intención, ¿verdad? Sino más bien es querer seguir expandiendo el reino de Dios. Entonces, esa es una cosa. Por otro lado, también suscríbanse, también pulse ahí a la campanita que está por aquí abajo, busca la campanita para que cuando se pulsa la campanita, automáticamente cuando subimos un video, pues YouTube le avisa. Bueno, por lo demás también decirles, mis queridos hermanos, que el próximo martes estamos en la congregación, estamos en las instalaciones de la iglesia, para que voy a hablarles precisamente la escuela ministerial, el último punto de lo que son precisamente los diferentes tipos de sacerdotes. Quiero tocar el último punto, que va a ser una sorpresa, que va a ser una sorpresa muy agradable, porque vamos a ver el último capítulo ya de esta serie, de este bloque de enseñanzas, de esa asignatura de lo que ha sido el sacerdocio, esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Pero bueno, los esperamos entonces el próximo martes a las 8 de la noche aquí en la iglesia. Vénganse con mucho deseo, con muchas ganas, para aprender la última parte acerca de esto, de los tipos de sacerdotes. Bueno, sin más que decir, mis hermanos, me despido. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y échenle muchas ganas en el Señor y sigan adelante, siempre perseverando en Él. Bendiciones. Amén. Amén.